Omar nos recuerda, dice que la televisión solo pasaba películas cristianas, ¿no? Y los sermones, la misa de gallo de 3 horas. Nadie en esa época hubiera dicho Semana Tranca. Hubiera sido una falta de respeto total. Claro, no había fiestas, reuniones ni juergas, ¿nos recuerdas? No había. Marlene, no sé qué nos podrías comentar de tus recuerdos. Yo de la Semana Santa. Bueno, yo también soy de mi niñez, la pasé en los 70 y también empecé con antes de leer veía televisión. Yo no sabía leer en esa época. Me recuerdo de que daban el sermón de las 3 horas todo el día y después pasaban misas, lo que hacía el Papa. Lo que hacía el Papa. No, aparte del Tedeo, había un enlace directo con Roma, algo así. Yo me la bendición Ut et Orbi. Ut et Orbi, sí. Salía, me acuerdo de Pablo VI. A su madre, qué antigua. De ahí, los 10 mandamientos, como lo puse en el grupo, lo vi en un reestreno. Mi abuelita me llevó al Cine Lido. Y yo lo vi en el cine. Ahora, de la televisión, lo que recuerdo en mi niñez, bueno, después ahora ya todos conocen, ¿no?, que pasan películas bueno, todas las que han mencionado, pero lo que yo me acuerdo es la del Mártir del Calvario, que la vi en blanco y negro en Canal 7, porque Canal 7 pasaba ese tipo de películas. Y después otra que también era española o mexicana, que me hizo llorar cuando era chiquita, de Jesús de Nazaret, también era española. Mexicana, pero con un reparto español. Claro, sí, con José Cibrián. Esas películas me acuerdo. Después, bueno, de ahí no tengo mucho recuerdo, después pasaban, pues, Cleopatra, ¿no? Bueno, y ya los 10 mandamientos le empezaron a pasar. En la radio no se escuchaba música de nada, o sea, todo el día pasaba música clásica, música gregoriana, no sé, todas las radios se ponían de acuerdo ese día, y todo el mundo así el cine también se detenía, no ponían películas de este tipo, ¿no? O sea, tú veías solamente, se oponía, porque como yo era chica, iba con mi abuela al cine, no veía la cartelera todavía en esa época, ¿no? Pero sí me acuerdo de que se oponía, ¿no? Claro. Y respecto a la película de Mel Gibson, sí la vi en el cine, yo la vi, y lo vi en un cine de provincia, en Trujillo, porque estaba por ahí, una circunstancia personal me dio ahí el cine de Trujillo, y era una película bien fuerte, de verdad que es terrible, o sea, creo que no la volvería a ver. Y había monjas, bastante gente de la iglesia que iba al cine a verla, o sea, la película, ¿no? O sea, bien así, bien cruda, y bueno, pues o sea, fue tan verídica que fue real, ¿no? Porque inclusive hicieron un estudio. Pero de lo antiguo es lo que me acuerdo, que pasaba muchas películas en blanco y negro, pero antiguas en la televisión, y generalmente más me acuerdo de las películas de ese tipo, de los 10 mandamientos, me acuerdo de haberla visto en el cine, un súper, o sea, recontra reestreno, ¿no? Que me fue al lío, y después, y Cleopatra sí ya la vi en la televisión, y había películas así de gladiadores, cosas, pero en realidad después, a posteriori, me acuerdo que todos los sábados y domingos Canal 4 ponía películas Peplum, de Macís, que yo las veía en la televisión con mi mamá, pues, chica, eso es, tomabas tu desayuno. Sansón contra Ulises, ese tipo de películas. Ulises, sí, ese tipo de películas, o sea, y me encantaban, ¿ah? Me encantaban. Los bárbaros. Como la película de Bruce Lee y todas esas cosas, me gustaban. No, sí, yo recuerdo que la pasamos los sábados. Claro, los sábados la pasaban, pues, los sábados domingos. José Romero Carrillo nos dice que junto al recuerdo de las películas que daban, creo que dice él que las mamás se tomaban la libertad de presentar diversos tipos de dulces, mazamorras, así, para acompañar la exhibición, ¿no? Es el recuerdo que él tiene, interesante. Ahora, Marlene, no, disculpa que interrumpa, me quedó, tengo una curiosidad. Lo que pasa es que yo he visto La Pasión de Cristo en televisión, no la llegué a ver en el cine, pero se decía mucho que la gente en el cine reaccionó, o sea, impactó demasiado, y que la gente salía llorando incluso, o sea, ¿tienes un recuerdo de eso? ¿Cómo se sintió en la sala? Mira, sí, yo lloré, o sea, más que todo lloré, aparte era un
un sentimiento bien encontrado, pues, porque, bueno, soy católica, ¿no? Entonces, olvídate que lo ves, lo que le están haciendo a Jesús en vivo y en directo, y encima que a mí no me gusta el cine gore, o sea, no veo películas de terror porque no me gusta ver ni cabezas, ni brazos, ni a la gente que les haga los intestinos. Y vísceras. Entonces, peor, o sea, me sentía más afectada, pero sí había gente que lloraba, o sea, la gente salía muy en silencio, no sé, todo el mundo salía cabizbajo, o sea, no, Y las monjitas, perdón, las monjitas que las están... monjitas salían cabizbajas, o sea, normal, supongo que como hacen voto de silencio, esas cosas... Para adentro. Exactamente, o sea, tú no las veías como las otras personas, pero la mayoría de la gente salía pensativa, ¿no? No es como otras películas que todo el mundo llora, que yo he visto llorar a toda la fila, como Coco, todo el mundo lloraba, o sea, toda la fila lloraba, todos así con su pañuelo, acá en Lima. No, pero sí, todo el mundo salía como choqueado, esa es la palabra, choqueado. Cumplió con su objetivo ahí. Sí, y sobre todo porque la prensa también lo ayudó, porque presentaron estudios de muchas personas, de gente que había estudiado esta cuestión de la muerte de Jesucristo, ¿no? Y que dice que sí, pues que así fue, ¿no? Pues las imágenes ahora nos acompañan todo el día, ¿no? Pero antes ver cine, cuando no había televisión, ver cine pues era sumergirse en un mundo, ¿no? O sea, uno se transportaba a la época de Cristo, ¿no? Y claro, uno participaba en la crucifixión, y por eso uno, de niño, yo he llorado mucho con esa película, ¿no? Sí, yo lloraba también, de niña lloraba. Sí, me acuerdo, no, pero con esta película del Mártir del Calvario, después la otra película mexicana, el señor Rey de Reyes, creo que se llamaba, también sí. Ahí lloraba. Hay varias, Rey de Reyes hay varias, ¿no? Hay la industria norteamericana especialmente, no, la mexicana, preparaba producciones bíblicas para el mundo occidental, cristiano, preparaba películas de todos los episodios de la Biblia, digamos, ¿no? Estaba, bueno, diversas, por ejemplo, el manto sagrado, ¿no? Era una cosa que era un suceso mundial, ¿no? Quo Vadis, por ejemplo, recuerdo solamente el hecho de la palabra Quo Vadis era extraordinaria, ¿no? Me acuerdo mucho de eso, ¿no? Es cuando por cierto, hay una serie, ¿no? Que están estrenando en estos días de Quo Vadis. Sí, bueno, no sé si son series brasileñas, creo que es una serie, por ejemplo, yo no veo los 10 mandamientos brasileños. Pero también últimamente están haciendo novelas y todo esto, ¿no? Pati nos comenta, nos dice buenas noches, efectivamente, no solo se pasaba películas de la vida de Jesús, sino también de personajes y hechos del Antiguo Testamento y de corte histórico, relacionados con el Imperio Romano, ¿no? Por estar de alguna manera relacionados con la época de Jesús. Y otra película que me acuerdo, que siempre la repetían, era Sinué el egipcio. Ya no la he vuelto a ver, Muy buena película. ¿Esa película es con Edmund Burton? Edmund Burton, claro. Pero era Sinué el egipcio, también me acuerdo. Un médico, él era un médico. Claro, que era un médico. Y que era muy pobre y todo, que también es muy... Me acuerdo más del final, me acuerdo de esa película justamente tiene un punto interesante. La relación con el cine de tipo épico religioso viene porque en Sinué el egipcio se muestran los primeros brotes de lo que va a ser el monoteísmo, o sea, el antepasado de lo que va a ser las religiones judía y cristiana. Y es una película un poco bastante olvidada y que tuvo una curiosidad, que originalmente iba a protagonizar Marlon Brando. Marlon Brando la dejó a última hora y al final entró este otro actor. Interesante, ¿no? Ronald Ángel nos saluda. Buenas noches, Ronald. Me gustaría también hablar, sobre la percepción del público comparando de hace unas décadas atrás con la actual, ¿no? ¿La actual se deja todavía impresionar por las imágenes o es un público más duro? ¿Qué opinan ustedes? Por generaciones, dice. Claro. Bueno, cambiado, desde mi punto de vista, el millennial y las siguientes generaciones están endurecidas por los videojuegos, ¿no? Los videojuegos son tan realistas y tan agresivos, pues que lo que tú ves en una película ya es cotidiano para ellos, ¿no?
Es lo que a mí me parece, ¿no? Los videojuegos han hecho su parte en lo que es el endurecimiento al sentimiento del joven y del niño. Se ha banalizado la imagen, ¿no? Antes la imagen era sagrada, ¿eh? La imagen cinematográfica, ir al cine era como ir a la iglesia, digamos, ¿no? Uno sentía una pieza de religiosidad, ¿no? Ver la sala oscura con una pantalla al centro, una pantalla resplandeciente, ¿no? Que uno lo envolvía, ¿no? O sea, ha cambiado totalmente. Casi como un acto feligrés, ¿no? Sí, claro, lo que pasa, o sea, si ustedes se ponen a pensar, sobre todo en la sociedad hace 30 años más o menos, veía el cine como si fuera una extensión de teatro, ¿no? Entonces había toda una cuestión muy ceremoniosa, ¿no? Desde el vestir, el estar ahí, ¿no? Habían códigos dentro de comportamiento en una sala de cine, ¿no? Y claro que iba variando entre una sala de estreno y una sala de barrio, pero se mantenía esos códigos. Los tiempos han cambiado y como que el cine ahora es un elemento de entretenimiento más que de exhibición, ¿no? O sea, se hace cine para entretener, se hace cine de consumo más que de exhibición. Es lo que más o menos yo lo veo. Sí, sí, tienes razón. Ha cambiado también un tema, no sé si me equivoco, pero creo que en lo que se refiere a películas de corte religioso en Semana Santa, creo que se abre más espacio, no digo necesariamente de una manera positiva, pero de los años 90 con la entrada del cable, porque antes en nuestros 3 o 4 canales que teníamos, todo era, o sea, Semana Santa se respetaba en lo que se refería a películas. O sea, todo era películas que si bien no eran necesariamente religiosas, tenían esto que hablamos de producciones de época, ¿no? Y lo que comentaba, no recuerdo quién, sobre el tema de la radio, que era música, se buscaba no desentonar con la Semana Santa. Entonces, música clásica, o lo más atrevido por ahí, baladas, pero no nada que desentonara. Creo que con la llegada del cable es que aparece, uno cambiaba ya de canal en los 90, comienzos de los 90, con telecable, estos cables que entraron al principio, que ya uno ponía un canal X y encontraba una película que era totalmente ajena a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Una película de acción, creo, no estoy seguro, pero creo que es en la década de los 90, con la entrada del cable, al menos aquí en Perú, que cambia esa tradición, ¿no? De que todo fuera religioso o relacionado. No, claro, nos ofrece el cable también más variables, ¿no? Antes estábamos obligados a la televisión peruana, nacional, que era laica, y evidentemente católica, y bueno, la producción de afuera, por obvias razones, no compartía los temas de Semana Santa y la misma fecha, ¿no? Pero creo que hasta el año 60 la Semana Santa era un clima social, o sea, todo estaba envuelto en este rito, digamos, ¿no? Desde la familia, ¿no? Los padres decían, no puedes jugar, no puedes decir lisura, no puedes hacer nada, o sea, además se ayunaba en algunas casas, en mi casa nunca se ayunó, pero se ayunaba, ¿no? O sea, uno no podía jugar tampoco todo el día, ¿no? Tenía que... Yes. Y claro, en la tarde ya tenía uno que soplarse el sermón de las 3 horas y después como un alivio tenía ya poder irse al cine, ¿no? A llorar todavía. Yo me acuerdo que era un clima en provincia, por ejemplo en Piura, era un clima total. Yo me acuerdo que el sábado de gloria era una cosa así, era se desplegaba la alegría, ¿no? Porque era todo un pesar, ¿no? Me acuerdo que iba a la iglesia, las imágenes cubiertas con unos mantos morados, ¿no? Y una misa en la que el padre en un determinado momento sonaba una matraca que parecía una especie de calavera, una misa después de la muerte de Cristo. Yo me acuerdo de un rito macabro, una cosa macabra, ¿no? Y que ya el sábado se despejaba, ¿no? Omar nos cuenta de que él, y algo que comparto con él también, que él percibía todo ese clima que está describiendo el maestro Nelson García. Él dice que hasta el clima cambiaba, ¿no? Porque como si se pusiera triste por la muerte de Cristo, todo era opaco.
Ben Hur, como en Ben No, Hur. por las procesiones, ¿no? Habían procesiones. Y uno Claro, tenía que pequeñas estar en procesión. procesiones. Claro, Aparte de José las Romero situaciones, también en la misma casa que uno tenía, la misma familia, como que a uno lo presionaban para sentirse, digamos, triste. O sea, los padres estaban tristes y nos pasaban eso. Y a veces nosotros queríamos preguntar cuando éramos pequeños qué pasaba o de qué se trataba todo. Y bueno, solamente obteníamos respuestas un tanto críticas o fúnebres. lo que, O sea, es que, toda la situación. lo que es interesante es en la parte sociológica, ¿no? O sea, estábamos conmemorando la muerte de Cristo, ¿no? Y es una muerte agresiva, una muerte hasta cierto punto Violenta. atroz. Entonces, y encima, con el sentimiento de culpa, ¿no? Porque, o sea, nadie lo defendió y nosotros asumimos esa culpa por analogía, por existencia. Había que expiar ese pecado en ese día, ¿no? Y empezaba hasta con la comida, porque inclusive, por ejemplo, no podías comer carne roja, no podías comer cerdo, tenías que comer pescado. Si no te gustaba el Justamente pescado, ahora que me dices esto de la culpa, me haces pensar que en ese momento todos éramos como Ben Hur en el momento del Calvario. así Estábamos es. con la sensación de ver al Nazareno cruzando el Calvario con la cruz encima y queríamos ir detrás para poderlo apartar de ese tormento. O sea, es igualito que la escena de Ben Hur y después quedarse con el dolor de que no se pudo hacer nada por él, pese a que le debíamos varias. Lo que parece, y lo que a mí me parece interesante es porque, o sea, uno, si bien es cierto, traspolariza ese sentimiento de culpa, no lo hace hacia el romano o hacia el judío, ¿no? O sea, no lo transmite como un odio, o sea, tú fuiste el que lo mató, tú fuiste el que lo crucificó, no. O sea, hay el sentimiento de dolor es general, ¿no? O sea, es en todo el orbe, ¿no? Y eso es interesante porque eso nos muestra cómo sociológicamente funcionaba nuestra sociedad, ¿no? Y, o sea, ese día, yo me acuerdo, mi abuelo se vestía de terno oscuro. Mi abuela iba a la iglesia con mantón oscuro, ¿no? Esos, Y mantilla. Mantilla, ¿no? Mantilla. Y eso era un estándar de ¿cómo se llama? De vestimenta en las iglesias. Pero la industria cinematográfica, sobre todo en las películas de Semana Santa, están dominadas por Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Pero en América Latina, México solamente se atrevió a hacer porque, digamos, es imposible, por ejemplo, para nosotros peruanos conseguir una película de reconstrucción de época de Nazaret y esa Roma, es cosas, ¿no? Imposible. Pero México lo hacía, España también lo hacía, pero Argentina, ¿alguien ha visto una película argentina de tema bíblico? No. No, tampoco. No sé si existirá, digamos, allá. Y Brasil creo que tampoco ha hecho. O sea, en América Latina siempre ha habido cine argentino, brasileño, ¿no? Que llegaban y que llegaban acá al Perú, digamos, ¿no? Claro, pero digamos, yo no recuerdo haber visto ninguna película argentina sobre el tema bíblico. Tampoco. ¿Ustedes han visto alguna? Yo no he visto ninguna. Creo que sería bueno en este momento también mencionar las etapas que ha pasado el cine épico religioso y por qué nació. O sea, muchos podrían creer que el cine épico religioso nació por una cuestión de evangelización, presión social o algo por el estilo, que la iglesia obligaba, ese tipo, pero eso no era así. En realidad, cuando comienzan a hacer el cine como espectáculo, los mismos productores se daban cuenta qué tipo de argumentos podían, digamos, ser más imperecederos. Y se iban a hacer producciones de tipo bíblico o religioso. ¿Por qué razón? Porque eran relatos que no iban a pasar nunca de moda. O sea, que toda la gente siempre iba a estar consultando o ya conocía. La gente iba pues para ver este tipo de historias. Y las primeras superproducciones que se hicieron en el mundo eran pues películas de tipo épico religioso. Hay varias producciones de La Pasión de Cristo y también hay un Ben Hur del año 1913. O sea, las primeras películas de esta clase nacen más o menos en Francia, me parece, fue en los primeros años del siglo XX. Y estas han llegado al Perú y han estado circulando hasta los años 70. Sí, claro. Y luego vienen en el año, pero eran películas ya un poco humildes, un poco, digamos, teatrales. Aunque había algunas ambiciosas, como la historia de Cristo, que la hicieron incluso a color pintando los fotogramas. En el año 1904, 1906, me parece. Eran películas francesas, casi todas estas.
Pero el cine así como espectáculo gigante viene a partir de momentos 14, momentos 13, cuando en Italia hace una película llamada Caviglia, que es una superproducción ambientada en la época de los romanos, que va a ser como, digamos, el estandarte para que Griffith en Estados Unidos, en Hollywood, repita El nacimiento de una nación, Intolerancia, que es una película monumental con una secuencia de Babilonia increíble. Y en la década del 20, Cecil B. DeMille viene con Rey de Reyes, la primera versión de los 10 mandamientos. Pero poco a poco ese cine, digamos, se va apaciguando, va, digamos, haciéndose a un lado de otros temas con la llegada del cine sonoro. En la década del 40, en México, había un gobierno en esa época de tendencia católica bastante fuerte, que alentó a la industria cinematográfica a hacer películas de ese corte. Y es cuando nace Jesús de Nazaret y después el Mártir del Calvario. Durante la década de los años 40 hay una invasión de cine épico religioso mexicano, hecho a blanco y negro, hecho con pocos recursos, pero con muchas ganas, y actores españoles. Este cine va a desaparecer en el momento en que entra el cine colossalista de Hollywood. ¿Pero para qué viene? Viene con las mismas intenciones que el cine que se hizo en Francia en los años de la década del siglo XX. O sea, crear un momento imperecedero que fuera muy popular, pero al mismo tiempo meterle color, sonido estereofónico y una imagen gigante que compitiera con la televisión. Y justamente ese cine también va a ser el preponderante en los años 50, comienzo del 60, que también va a desaparecer en los 60 con la televisión finalmente le gana al cine y se van buscando otro tipo de temas. Desde entonces creo que ya no ha habido otro cine religioso de esa categoría tan fuerte. Regresó un rato el cine mexicano religioso en los años 60, años 70, pero no hemos vuelto a tener, digamos, un cine épico religioso como esa época, con la excepción de La Pasión de Cristo en años recientes. Como que el género